La unidad 4 de la materia Liderazgo en Educación nos pide hablar de los actos del habla. Bueno, cómo se comunica el ser humano hablando. Hemos desarrollado un lenguaje y es la forma de comunicación más habitual. Tenemos muchas otras formas de comunicación, pero el habla es la más importante. Tenemos personas incluso con alguna discapacidad que se comunican de otra forma, pero siempre buscan algo similar a hablar. ¿Qué hacemos cuando hablamos? Decimos cosas que consideramos importantes para nosotros o para los demás. Y existen muchas formas en las que el ser humano va a hablar. Pero para hablar no solamente es pensar en lo que decimos, sino que tiene que ver con un contexto social, histórico, personal, incluso del lugar geográfico y físico en el que nos encontramos. Pone un ejemplo muy claro el material didáctico en el que dice sal de ahí o pásame la sal. Entonces la palabra sal puede tener varios significados. Puedo estarle hablando a alguien que con quien voy a salir en la familia y le puedo decir ya sal, nos quiere decir que ya esté fuera de donde se encuentra, ¿no? Pero también la sal es este mineral que comemos, ¿no? Entonces, como lo dice el material de estudio. Entonces, de entrada, cuando decimos sal y estamos en una mesa, pues se entiende que estamos hablando de este condimento. Entonces, el idioma también va a ser importante. Entonces es el idioma, el contexto, la situación en la que nos encontremos que va a darle sentido a lo que decimos. Dentro de otra investigación que comencé a realizar con las actividades, pues tenemos que entender que hay diferentes tipos de cosas que tratamos de decir al hablar. A veces nos referimos a las cosas directamente. Somos directos con las personas, les decimos las cosas como las queremos, cómo las vemos, cómo las pensamos, y es entendible sin ningún problema. Pero a veces con otras personas usamos indirectas. Damos a entender algún mensaje que esperamos que la persona, el receptor, lo entienda. Sin embargo, en estos actos del habla puede ser que esa otra persona no lo entienda como nosotros lo esperamos, y entonces ahí sí vamos a tener problemas. Entonces, por esa razón, tenemos que tener cuidado con esta situación de hablar de forma indirecta. Podemos hablar con promesas o compromisos. Podemos decir, como cuando nos dicen, oye, ve por algo a la tienda, y yo digo, sí, ahorita voy. Estoy comprometiéndome a hacer algo en algún momento. Pero incluso este mensaje lo estoy dando como con algún sentido no tan directo, porque yo en ningún momento dije voy en 5 minutos, dije ahorita voy, y ese ahorita puede ser también una situación que queda a discreción del receptor de la información. También puede ser locutivo, es decir, que realizamos algo y lo decimos como te doy el dinero para que vayas a comprar algo, y entonces en el momento que estoy hablando también estoy realizando un acto. Pero también por otro lado, buscamos que el receptor haga algo también, ¿no? Pásame la sal. Entonces estamos esperando que en el momento que la otra persona recibe el mensaje, comience a hacer inmediatamente alguna acción. No todos los actos van a ser de esta manera, por eso es otra situación a la que estamos hablando. También estos actos pueden ser declarativos. Puedo estar pensando en alguna situación en la que estoy hablando de cómo va a ser algo o cómo estoy percibiendo algo. También para que se dé este tipo de declaraciones, pues la persona tiene que tener autoridad sobre la o las otras personas a las que les está hablando. Por ejemplo, un juez, al momento de decir esta persona es culpable, pues tiene la capacidad de decirlo
ante los demás. No es como que yo diga, sí, yo creo que le van a dar 10 años de cárcel. Bueno, sí, eso es lo que pienso yo, pero yo no puedo hacer una declaratoria, no puedo decir, incluso a un cliente, aún con el conocimiento de derecho, no puedo decir, no, señora, pues yo creo que a su hijo, a su esposo le van a dar 10 años de cárcel, porque yo no tengo la autoridad para hacerlo. Entonces, este acto declarativo solamente lo puede hacer la autoridad o la persona con el conocimiento correspondiente para hacerlo. También puede haber actos asertivos. Cuando estoy negando o afirmando algo. Y esto normalmente corresponde a una pregunta. ¿Eres culpable? Sí, no. ¿Por qué? En ese momento, pues yo también puedo hablar de esta manera. También existen algunas otras situaciones en las que yo puedo fijar ciertas cosas, objetivos, y puedo decir, lo voy a hacer en tanto tiempo, o pretendo hacer esto, o quisiera lograr tal situación, quisiera terminar el doctorado, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas situaciones también son actos. Normalmente los reflejamos hablando. Algunas de estas cosas, si los tomamos en cuenta, podrían ser incluso escritos, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la sentencia, hablábamos de una promesa, o de un compromiso. Sin embargo, normalmente lo hacemos hablando, y cuando hablamos, pues, que es nuestra forma de comunicarnos más particularmente entre los seres humanos, pues también nos expresamos de diferentes maneras, movemos ojos, boca, manos. Entonces, esto permite que otras personas que quizá no pueden hablar también se puedan expresar. Entonces, no vamos a decir que se va a limitar al lenguaje hablado, sino que estos actos del habla también pueden interpretarse o hacerse de otras maneras, aunque el habla sea la principal fuente de estas situaciones.